Bien, creo que eran algunos aspectos que eran importantes para mencionar, comentar antes de entrar con nuestro debate. Vamos a estar también analizando cómo interviene todo esto en el sesgo de género histórico, en las negociaciones colectivas, la manera como se clasifican hombres y mujeres. Por ejemplo, sabemos que en algunos países o algunos sectores, los grupos salariales diferencian trabajos donde predominan los hombres o trabajos donde predominan las mujeres. Y sabemos que los estereotipos de género y también el sesgo de género están siempre allí y cómo valoramos los trabajos que realizan las mujeres. En esta mesa redonda vamos a analizar algunas de las herramientas que tenemos a disposición o también algunas estrategias. Por ejemplo, cuando se trata de la infravaloración del trabajo de las mujeres o una valoración libre de este sesgo de género. Bueno, pues vemos que es bastante difícil. Se trata de analizar los distintos criterios ante unas condiciones de misma responsabilidades, incluso en países donde hay una regulación importante al respecto, también vemos diferencias. Debemos garantizar que identificamos los sesgos de género en los sistemas de evaluación, de clasificación de trabajos, en las negociaciones colectivas, pero también creo que hay muy buenas prácticas que se están llevando a cabo en transparencia de pagos o de remuneración. Vemos a veces lo llamamos como levantar un poco y abrir las puertas que se vea todo. Estamos hablando de salarios mínimos, son mínimos para sobrevivir. Pero claro, hay que tener en cuenta si realmente es suficiente para cubrir todas las necesidades básicas diarias. Y de alguna manera podemos contribuir a ello desde nuestro trabajo sectorial, podemos ayudar a aquellos trabajos menos remunerados, buena parte de ellos hechos normalmente por mujeres. Bien, esta es para simplemente crear el marco de lo que vamos a debatir. Espero que todos los miembros de la mesa redonda estén aquí y si no les ayudaremos a conectarse. Antes de empezar a lanzar las preguntas, me gustaría comprobar que las tenemos todas aquí con nosotros. Tenemos de Sudáfrica Ntokozo. Sí, está aquí. De acuerdo, perfecto. Muchísimas gracias. La primera pregunta para Ntokozo. Me interesaría mucho saber cuáles son las estrategias para abordar la brecha de género a través de la negociación colectiva, teniendo en cuenta, por ejemplo, el sector de la minería, uno de los factores que vemos dentro de la brecha salarial en este sector de la minería. ¿Cuáles serían las acciones para abordar estas cuestiones? Por ejemplo, la estructura de género y con todos los retos que también incluye este sector en particular. Gracias y adelante. Sí, buenas tardes. Voy a intentar conectarme con el vídeo también, pero todavía tenemos algunos problemas. Estoy me alegra mucho que haya mencionado que se trate de un reto histórico, un reto que persiste sobre todo en el sector de la minería, que está claro que es un sector donde no predominan las mujeres. Hay unas estructuras sindicales en muchos puestos de trabajo y hay alguna presencia de mujeres. No queremos ahondar en este tema tanto porque lo que queremos hacer es mirar hacia adelante. Sabemos cuáles son nuestros problemas, pero ¿cómo podemos de alguna manera superarlos?
He hablado con muchos activistas de género sobre el tema. Un sindicato que organiza a las mujeres debería plantear la pregunta: ¿hasta qué punto somos nosotros inclusives? Porque si trabajamos desde el punto de vista de la inclusividad, vamos a poder superar muchos de los retos que tenemos por delante. Tendríamos realmente el tema de la brecha salarial se tiene que abordar solo de la estructura de género. Está claro que se generan tensiones y eso es algo que todas las organizaciones tienen que plantearse, la inclusividad. Es decir, realmente ah, tenemos representado esta parte de la mano de obra, en este caso las mujeres. La otra área que también se ha mencionado, sí, realmente es una lástima seguir hablando de esto en 2022, pero ¿cómo podemos hacerlo para que las voces de las mujeres y de los activistas de género se escuchan? Y es que el problema no es que no salgan estas cuestiones, el problema es que se obvian, incluso si se plantean. Puede ser, vos presentas una propuesta muy, muy potente, muy influyente, la más influyente de todas, que la mandamos a las Naciones Unidas y todavía no ha tenido suficiente eco, con lo cual tenemos que garantizar que nuestras propuestas no se diluyen, que se incluyen las voces de las mujeres que están también en la mesa de resolución de este problema de la brecha salarial de género. Una de las propuestas sería separar el tema de la brecha salarial de la igual remuneración por un trabajo de igual valor. De hecho, son dos cuestiones muy diferentes. Hay que hacer formación con nuestros empleados, también con todos los equipos de negociación colectiva, para poder desglosar bien estos dos temas e ir al núcleo, identificar cuáles son las áreas donde hay estas brechas de selio y donde podemos trabajar para conseguir una igual remuneración por un trabajo de igual valor. Otro tema donde las mujeres quedan al margen es justamente en el tema de la oferta de formación, las distintas oportunidades de capacitación. Muchas veces no se encuentran en el puesto de trabajo, están lejos, con lo cual, sobre todo para las mujeres que tienen otras responsabilidades, mujeres que quizá no tienen conocimientos tecnológicos, eh, sí, y como tienen que compaginarlo con otras responsabilidades de la familia, ahí de nuevo vemos cómo las mujeres quedan rezagadas. Es decir, muchas mujeres tienen que plantearse, ¿sigo cuidando a los hijos o opto por formarme? Muchas de estas oportunidades de formación seguramente aportarían una posibilidad de aumento salarial. Un ejemplo, entre 2012, por ejemplo, y 2022, eh, he hecho una formación, en 10 años yo misma he hecho una formación mm, muy breve. Estamos hablando de nuevas tecnologías, de formaciones en
en temas de, sí, de nuevas tecnologías y nuevas oportunidades. Está claro que yo no seré una minoría, serán muchas las mujeres que, como yo, pues habrán quedado al margen, que habrán quedado rezagadas, no estarán bien preparadas. Muchas mujeres en este periodo de 10 años, pues quizás han cogido la baja por maternidad 2 veces, con lo cual esto se suma. Acaba siendo castigado, ¿no? El hecho, si me permiten el uso de este término, ¿no? Por el hecho de tener hijos, por el hecho de cuidarles. Sé que me queda muy poco tiempo de los 5 minutos que me ha asignado, pero quería comentar que no podemos dar por sentado que muchos de los equipos de negociaciones colectivas no hay suficiente representación de mujeres. Yo propongo 2 maneras de solucionarlo. De entrada, es muy solicitado el hecho de participar en la negociación colectiva. Es un buen lugar también para mostrar todos los que son las deficiencias. Y muchas veces, de forma, de forma espontánea, muchas mujeres no acaban teniendo un acceso fácil a estos equipos de negociación. El hecho de no tener líderes mujeres en los equipos de negociación eh, mm, agrava también estas diferencias. ¿Por qué no podemos tener también observadores? ¿Por qué no tenemos asesores en estos equipos de negociación? Yo creo que esta sería una buena manera para solventarlo. Está claro que también dependerá del tiempo que uno puede dedicar, pero es una cuestión bastante nueva. Y el último punto sería el sistema de reclamaciones. Muchas veces tiene que ver con la terminología a la hora de anunciar una nueva propuesta. Un ejemplo fuera de la minería. A veces tenemos una serie de servicios, por ejemplo, trabajadores que son cocineros o cocineras. Y muchas veces, cuando es un cocinero en lugar de una cocinera, parece que que viste más. Con lo cual, el tema del lenguaje en la terminología es algo que tenemos que ir realmente con mucho cuidado. Si yo soy cocinera, no debería eso menoscabar mi reputación. Después ya puedo ser chef y como chef también me podré beneficiar de ese salario, de un mayor salario, de un trabajo mejor remunerado. Con lo cual el tema del lenguaje de la terminología no nos ayuda. Me parece que lo voy a dejar aquí. Muchas gracias. Gracias. La verdad es que es fantástico la idea de que las mujeres estén presentes en los equipos de negociación colectiva, que normalmente está predominantemente en manos de representantes masculinos que poca sensibilidad de género tienen o poco conocimiento. Y la presencia de mujeres podría, desde luego, hacer avanzar los intereses de las mujeres que están infrarrepresentadas. Bueno, así que vamos a pasar a la siguiente panelista. Claudia, no sé si Claudia está ya conectada porque tenía problemas de conexión. Sí, sí, ya estoy presente. Muchas gracias por la invitación. Tengo una pregunta, dice Jane.
Tengo una pregunta importante sobre Austria, porque ha sido Austria uno de los pocos países que tiene legislación sobre la transparencia de la remuneración, que permite tomarle la medida a la brecha salarial que pueda existir. Así que nos interesa mucho ver qué se ha hecho para aplicar esta legislación y qué posibles desafíos han encontrado las organizaciones sindicales. Adelante, Claudia. Sí, muchas gracias, tanto por la invitación como por esta pregunta que hace sobre nuestra legislación de transparencia salarial, que para nosotros es parte fundamental del derecho de no discriminación que existe desde el 79 y que regula toda suerte de discriminación en el mundo laboral. Es decir, existe la posibilidad de optar por la vía judicial para luchar contra la discriminación, acoso, también sexual, cualquier tipo de molestias, el mobbing. Todo esto forma parte de este esfuerzo de transparencia. En 2011, Austria tenía una de las mayores brechas salariales en Europa. Estábamos penúltimos en la escala. Y la verdad es que, en vista de esta situación, con la ministra nos pusimos manos a la obra para articular esta legislación, que resultó fundamental, porque por primera vez en Austria hubo que hablar de dinero, porque era ese gran secreto. Nadie sabía quién ganaba qué y, evidentemente, esas brechas no surgen del convenio laboral, que rige del mismo modo la remuneración para ambos géneros, pero como ya se ha dicho, están estas otras partes de la remuneración, pluses, primas, que ya es cuestión de la negociación de cada uno y según uno sea más o menos firme, pues gana más. Así que cada 2 años, los que tienen más de 150 empleados tienen que publicar un informe sobre la situación salarial. Los sindicatos, los representantes sindicales tienen derecho a acceder a esa información, pero digamos que tenemos que guardar secreto por ley. Luego, a la hora de hacer anuncios de puestos de trabajo, hay que indicar cuáles son los sueldos mínimos. Fundamental esto porque las mujeres no solían preguntar por esas cuestiones. Tenemos 450 convenios laborales o salariales en Austria y ahora ya con este elemento fundamental cada una puede determinar su propio valor y defenderlo. Y eso, claro, para las empresas ha resultado pues un plato de muy poco gusto. El tener que publicar lo que pagan le da información interesante a la competencia y eso no les gusta, evidentemente. Y nosotros hemos hecho una labor intensa de información para nuestros compañeros, para que sepan cómo hacer esas lecturas de las empresas en esta materia. Siempre es una situación un poco delicada porque se clasifica como secreto corporativo, perdón. Y los representantes sindicales
han podido ver las diferencias salariales y nosotros hemos tenido que insistirles en que no era culpa de ellos ni de ellas el que existieran estas disparidades, que era cosa de la empresa. En cualquier caso, hemos aportado mucha información, formamos periódicamente y mostramos cómo hay que buscar esa negociación, ese diálogo con la empresa para reducir esta brecha. E insistimos en que no todo es una discriminación, que hay cosas que tienen su fundamento objetivo. Si hay muchos hombres que trabajan en el turno de noche y no las mujeres, pues los hombres reciben un plus por la nocturnidad. Eso se puede trasladar y explicar. Y luego, cuando se publica una plaza vacante, nosotros, por ejemplo, como sindicatos, estamos ojo a visor. Si falta esa referencia al salario mínimo, les puede costar 360 euros de multa. Esa omisión, evidentemente, ya se están poniendo al día. Evidentemente hay quienes no tienen ningún interés por seguir esta vía. Ya se ha visto dónde está el techo de cristal. Se ve dónde están las mujeres, en qué categorías de remuneración, cada vez menos representadas a medida que se sube en el escalafón. Y luego está la política salarial, los pluses, los bonos. Ahora lo importante es reforzar a las mujeres, darles más aplomo para que puedan hacerse valer en las negociaciones colectivas y que haya sanciones contra las empresas que nada hacen contra esa discriminación salarial, que es a todas luces injusta. Hay que sopesar sanciones, sanciones que duelan. Eso es lo que puedo decir sobre nuestra ley. Muchas gracias, Claudia. Interesante, desde luego. Muy interesante oír hablar de transparencia de remuneración, porque esto está entrando ya en el orden del día legislativo de la Unión Europea. Esperemos que también pase al plano internacional. Pasamos ya de Austria con esa cobertura y estrategia muy marcadas que buscan la transparencia salarial y apuestan por la negociación colectiva. De ahí pasamos a Canadá, donde los sindicatos han optado por planteamientos un poco distintos. Hay una larga trayectoria de asegurar ese marco salarial de igualdad de remuneración a trabajo de igual valor. Por ello, Canadá es puntero en esta materia. Así que nos interesaría mucho saber qué es lo que ha estado haciendo Unifor para llevar a la práctica la legislación en cuestión, sobre todo la más reciente, y cuáles son los desafíos con los que se han encontrado. Tracy, tienes la palabra. Buenos días, gracias. La legislación entró en vigor a finales de agosto del 2021. Estamos trabajando con ello y al final el desafío es formar a nuestros compañeros para que entiendan de qué se trata, porque hay mucha confusión sobre esa brecha salarial de género, lo que es la igualdad de retribución, cómo manejarlo. Así que nos hemos empleado a fondo para formar tanto a los cuadros directivos como a los afiliados, miembros en general, para que entiendan de qué trata la legislación. Entendemos que todavía hay lagunas, hay coladeros en la legislación que utilizan los empleadores. A medida que vamos aprendiendo más y poniendo en la picota este tema en Canadá, vemos que hay cuestiones que surgen y es un proceso de aprendizaje. Vamos identificando
determinadas cuestiones. Tenemos una comisión y un comisario, comisaria sobre igualdad salarial, y a día de hoy hay una cuestión eh, que está entre la Comisión y el Tribunal de Derechos Humanos, porque tenemos un órgano, SAFTEL, que es de una corporación de telecomunicaciones que está en una provincia. Digamos, aquí no entra la legislación federal, pero como la ley tiene cobertura federal, tenemos la intención de dar ahí también esa cobertura, y esa es una cuestión que está por vía de tramitación, posiblemente judicial, em, para disponer también de igualdad de remuneración a ese nivel y en ese caso. A ver, por un lado, se trata del alcance del trabajo en cuestión. 75 clasificaciones laborales, por ejemplo. Al final, desbrozar este ámbito va a llevar meses de trabajo. He escuchado hablar a Claudia. eh, eh, las mujeres trabajamos fuera de nuestro ámbito de trabajo remunerado. Entonces, por eso a veces es difícil lograr que se sumen a estos esfuerzos y le dediquen su tiempo. Luego, 2/3 de las personas en este comité tienen que ser mujeres necesariamente, y eso puede representar un desafío cuando hay predominio masculino, y en sectores, por ejemplo, como el ferroviario, transporte por vía férrea en Canadá, pues ahí es difícil encontrar a mujeres para estas cuestiones. Pero bueno, los sindicatos colaboran. 5 o 6 sindicatos presentes en una empresa, pues buscamos colaborar, negociar a golpe de consenso. Es muy importante hablar con unos y con otros entre distintos sindicatos. Esa es una parte fundamental. Luego hay otra parte de la legislación que es muy avanzado y ayuda mucho. Eh, en los acuerdos colectivos siempre buscamos eh, ese equilibrio de cara a los empleadores, y aquí la ley nos ayuda. Tenemos un programa de formación muy amplio que además ponemos a disposición de otras organizaciones sindicales. Tenemos herramientas que permiten evaluar el nivel salarial, a ver si hay una brecha salarial, y cuantos más mejor. Lo importante es estar juntos en torno a la mesa de negociación para lograr esa igualdad de remuneración independientemente del género en los lugares de trabajo. Así que estamos enfrentándonos a los desafíos existentes, utilizamos esa comisión para encauzar esas cuestiones y apostamos por la formación, por comunicación, hacer entender lo que significa la igualdad de remuneración, cosa que no es fácil porque los empleadores habitualmente dicen, no se preocupen, esto ya lo hemos evaluado, o podemos traer a alguien que lo evalúe, y es muy importante que las mujeres que estén en esa mesa de negociación puedan defender sus posiciones con contundencia. Pues interesantísimo, la verdad. Estamos abarcando todo el globo terráqueo. Esa evaluación, independientemente de género, realmente aplicar la legislación es muy interesante. Pasamos a Nilsa, en último lugar, de Brasil, y quiero asegurarme de que esté conectada, Nilsa, que se ha podido conectar porque no la veo
confirman que sí, que está conectada y presente. Las organizaciones sindicales en Brasil siempre han defendido con contundencia en sus negociaciones el tema de la brecha salarial y brecha de género. Y me ha interesado mucho ese enfoque interseccional que tiene en cuenta también el aspecto racial y esa pirámide de vulnerabilidad en la cúspide quienes están expuestos a distintas facetas de discriminación. Así que me interesa mucho ver qué hacéis en vuestra federación, organización sindical y los retos con los que os habéis encontrado en esa interlocución con el gobierno en Brasil. Así que adelante, tienes la palabra. Buenos días, compañeras y compañeros. Empezaré hablando de nuestras dificultades en nuestras relaciones con el gobierno. Como bien sabéis, en 2014 tuvimos la única presidenta en Brasil y 2 años después hubo un golpe institucional y se retiró de la presidencia. Todos saben que este presidente, bueno, que tiene una visión diferente del desarrollo de las cuestiones de género, con determinados colectivos, con el colectivo LGTBI, con lo cual en las políticas públicas con este presidente está claro que quedamos muy atrás, o sea, dimos un gran paso atrás para las poblaciones indígenas, al colectivo LGTBI. Bueno, realmente ha sido un desastre y sigue siendo un desastre también para la población de Brasil y estamos dándolo todo para que podamos cambiar de presidente y a partir de aquí empezar a mejorar las políticas públicas. En el sector químico que represento, FedQuim, tuvimos entre 2005 y 2008, hicimos como un curso nacional donde todas las mujeres del Brasil, todas las mujeres de Brasil, representadas por el CUT, y también las de la fuerza sindical, participaron de ese curso. La idea era que todo el mundo pudiera entrar en un sindicato. A veces en distintos sectores vimos que había falta de participación. Entonces decidimos a nivel nacional que en el sector químico había que tomar cartas en el asunto y a partir de aquí pues hicimos un gran salto hacia adelante. El sector químico y farmacéutico realmente avanzaron. Estamos hablando de convenios colectivos bastante parecidos. Y realmente nos parece que los convenios que tenemos son de lo más progresista que hay en Brasil actualmente. Hasta cierto momento, hasta cierto punto, los salarios están determinados por los convenios colectivos. Y aquí sí que vemos que los condicionantes son iguales para hombres y para mujeres, al menos dentro del sector químico y también en el sector farmacéutica. Valores equivalentes. Tenemos una cláusula, tenemos
Tenemos un convenio colectivo a nivel estatal donde todos los sindicatos del CUT y también los no afiliados, pero sí protegidos por la federación, pueden tener acceso. Hemos incluido también la perspectiva de género en el tema, en la cláusula de selección de personal y de promoción, porque creemos que cuando se ofrece una vacante parece que solo se pueden presentar las mujeres o solo los que tenían acceso a la información y aquí quedan al margen las mujeres. Lo que queríamos es que la información llegara a todo el mundo. En ese tiempo realmente avanzamos a la hora de garantizar una serie de derechos en caso de adopción, para que las mujeres tuvieran un permiso, una baja por adopción. Es un tema que tuvo mucho revuelo en Brasil, pero es un tema que, bueno, de hecho, ha vuelto a salir y lo tenemos dentro de este convenio colectivo. Pues otro tema son los dispositivos sanitarios, instalaciones sanitarias que tenemos para las mujeres. Muchas veces el tema de estos dispositivos sanitarios, estamos hablando de toallitas quizás, que muchas mujeres quizás no se lo pueden pagar y eso pues también lo introdujimos en los convenios colectivos. Algunas compañeras ya lo han mencionado también. Estamos haciendo un seguimiento muy cercano a los salarios de hombres y mujeres. ¿Cuál es la diferencia que hemos constatado? Un 20%. Un 20% de diferencia entre hombres y mujeres con trabajos a partir de un cierto nivel. Sí que hay una determinada protección dentro del convenio colectivo, pero cuando llegamos ya a altos cuadros de mando o a CEOs, allí ya no tenemos acceso a la información. No tenemos buenas políticas que aborden esta cuestión, políticas sindicales o políticas públicas. Siento no dar más tiempo, pero se me termina el tiempo. Muchísimas gracias. Pero bueno, vamos a tener una segunda ronda de preguntas. Habrá más tiempo para intervenir. Muchísimas gracias también por explicar todo este contexto, porque muestra que si tenemos un gobierno regresivo, aún es más importante contar con el convenio, con convenios colectivos. Es muy positivo escuchar esta constatación desde Brasil. Tenemos ahora otra ronda. Solo tres minutos para para las cuatro oradoras. Vamos a empezar con Tracy de Unifor Canadá. ¿Cuáles creen que son las prioridades y los siguientes pasos para los sindicatos para abordar la brecha de género? Y en su experiencia, ¿cómo el industrial puede contribuir precisamente en avanzar en este sentido? Gracias, Tracy. Gracias, Jane. Yo creo que la clave sigue siendo la formación. Siempre que hablamos de la brecha de género, muchas veces nos llegan mensajes de lo que la gente cree o no cree. No, la información, la formación, todo ello es lo que necesitamos para que la gente en Canadá y en todo el mundo entiendan exactamente de qué estamos hablando. Y, el principio siempre es dificultoso, pero el hecho de contar con una buena información, por ejemplo, hemos creado coaliciones para la igual remuneración aquí en Canadá, pero sigue siendo un reto muy importante que tenemos que seguir luchando para conseguirlo, no solo con el Día de la Igualdad salarial, sino
es algo que tenemos que estar, por lo que tenemos que estar luchando a lo largo de todo el año, al margen de que estemos en entornos muy progresistas, porque sabemos que existe, incluso dentro de nuestras organizaciones laborales, con lo cual sigue siendo un desafío y hay que cambiarlo. Este sería, creo, la clave. Y para industrial, lo mismo. Es que llegue la información, que se hace formación y que podemos producir materiales que demuestran esta brecha y para demostrar que realmente existe en todo el mundo, que no es algo exclusivo de Canadá o es algo que comentamos en Norteamérica, sino que es un tema global para las mujeres. Y aquí en ese sentido pues necesitamos legislación adecuada, también un lenguaje progresista también y adecuado en las negociaciones colectivas. Yo creo que aquí también las afiliadas y industriales en general es lo que tienen que hacer, una campaña global, quizás de un año dedicado solo a esta cuestión, porque sabemos que tenemos que seguir trabajando aquí en Canadá. Hay un poco movimiento y de hecho todavía eh, cuando estamos sí, con todas las mujeres racializadas, las mujeres de origen indígena, esta brecha se ahonda todavía más, con lo cual no es una cosa que esté superada. En parte se solventa con información, pero también viendo qué se está haciendo en otras partes del mundo y aunando todos los esfuerzos para poder a, abordarlo. Muchísimas gracias, Tracy. Sí, ¿qué estrategias? ¿Qué estrategias? Sí, o sea, formación, concienciación, que esta cuestión entre dentro de la negociación colectiva, que haya igualdad de género y vemos que hay muchas campañas de sindicales en todo el mundo que que luchan por este tema. Aparte del tema de la igual remuneración por un trabajo de igual valor que ya salía en los años 80. Eh, es un tema que durante un tema quedó un poco rezagado, ahora vuelve a salir porque realmente es una diferencia abismal. Necesitamos una fuerza legislativa, o sea, una legislación que sea potente, pero también un respeto de esta cuestión, una consideración de esta cuestión en las negociaciones colectivas. Y ahora vamos a dar un salto muy grande de Canadá a Sudáfrica. Tocoso, ¿cuáles serían las principales prioridades? ¿Cuáles serían las siguientes fases a la hora de cerrar la brecha de género? Y finalmente, ¿cómo puede contribuir a solucionar este problema industrial? Sí, creo realmente que si podemos hacer una buena campaña entre todos, también si pudiéramos determinar cuáles son las condiciones y acordarlo entre todos, hacer, por ejemplo, sesiones de formación para sindicalistas, una formación específica en la brecha salarial de género. Y es que vamos a encontrar realmente muchas resistencias y somos las únicas que conocemos esta realidad. Con lo cual hay que informar, hay que hacer que esta información llegue. Si todos tenemos el mismo punto de partida, está claro que es una cuestión que se podrá elevar a la mesa de negociación colectiva y se podrá entender. Y sí, yo creo que Industrial también puede contribuir en ello a la hora de hacer formación. Internamente, como sindicales, para seguir trabajando con los sindicatos como NUMSA. De hecho, he estado pensando mucho acerca de ello.
Por ejemplo, este año hemos estado con una serie de negociaciones. El tema de la formación, el tema de la brecha, ¿está aquí en estas negociaciones? ¿Es uno de los argumentos? Quizás después de una reflexión conjunta tendremos recomendaciones para ir a negociar. Esta sería uno de las deficiencias de nuestro convenio colectivo, pero quizás a partir de aquí pueden salir algunas recomendaciones que nos ayuden. Es decir, que no se trata solo de criticar al sindicato, sino, es decir, vamos a colaborar, vamos a trabajar juntos, vamos a intentar averiguar entre todos cómo podemos hacerlo, cómo podemos mejorarlo. Y a partir de aquí, aprovechar todos los recursos de los sindicatos, porque cuando yo falte, para los que vengan detrás, cuando se haya que negociar otros acuerdos, otras negociaciones colectivas, otros convenios colectivos, pues al menos que aprendan de las lecciones que hemos sacado. Yo creo que aquí tenemos que sacar nuestras fortalezas. No es tanto quejarse, sino se trata más de proponer. Y aparte nos ayudamos entre todos para seguir adelante. En Sudáfrica, como la mayoría de países de esta mesa redonda, tienen convenios internacionales, leyes nacionales y sin embargo no, fracasamos a la hora de implementarlos. Desde NUMSA me gustaría formular directamente, apelar a los empleadores. Tenemos esta legislación. Demuéstrenos de forma práctica cómo esta legislación tiene sentido, cómo esta legislación la están aplicando para introducir a las mujeres, para colmar la brecha. En muchas empresas hay una falta de igualdad de oportunidades, con lo cual aquí hay que formular la pregunta, qué se está haciendo o qué necesitamos para brindar igualdad de oportunidades? ¿Qué se está haciendo para la igualdad de género? Y sin miedos, es decir, ¿cómo hacemos práctica esta agenda de la igualdad de género? Esto yo creo que son las preguntas que tenemos que formular y a la vez también deberíamos alentar el fijarse una serie de objetivos. Los empleadores deberían decir, bien, en 2022 tenemos un programa de 3 años para colmar la brecha y estos objetivos pues se les va haciendo un seguimiento. Es una manera también para demostrar todos los esfuerzos que están haciendo, porque si lo hacemos, realmente vamos a estar haciendo algo realmente. Y bien, me he pasado de tiempo. Gracias, gracias. Sí, la idea de la crítica de género dentro de las negociaciones colectivas, ver que también hay una serie de recursos que a la hora de implementar la ley, sí, todas estas son muy buenas ideas. Sí, se juntan con todas las sugerencias que nos hacía llegar Tracy. También con los empleadores, y es que claro, también ellos tienen que saber cómo abordar esta brecha y a veces no entienden el concepto de igual remuneración por un trabajo de igual valor y también qué es un enfoque de género, neutro en cuanto al género, a muchas de las prácticas. Bien, ahora vamos a pasar la palabra a Nilsa. ¿Cuáles creen que son las prioridades para los sindicatos en Brasil para abordar esta cuestión y también cómo industrial, como sindicato global puede intervenir? eh, puede intervenir. Sí, muchísimas gracias. Eh, Dentro de la agenda de sindicatos aquí para Brasil, pues tiene
una serie de prioridades y, el centro de tensiones, sobre todo, es defender la libertad, defender los derechos individuales. Esta es el principal objetivo actualmente para nuestros sindicatos, desde el revés que recibimos desde 2017. De hecho, toda la legislación promulgada desde 2017 de forma progresiva ha sido atacada. Los derechos de los trabajadores estaban garantizados, no había convenios colectivos a nivel nacional, como decíamos. La consolidación de los leyes laborales, bueno, pues desde 2017 todo esto ha cambiado y realmente ha sido un revés, ha sido un retroceso grande, ha sido un nuevo ataque, un ataque diario. Cada día el gobierno federal retira más derechos a los trabajadores. Y aquí nuestra lucha, la principal, es conseguir la igualdad o conseguir derechos. Quizás lo que podríamos hacer es crear una agenda, unas directrices generales donde haya algunos puntos de referencia donde todos los convenios colectivos nacionales hagan referencia y debemos insistir también con las multinacionales, porque tienen realmente mucho potencial para poder intervenir y hacer algo al respecto. Hay una serie de normativas internacionales que tienen que seguirse y no se están siguiendo en muchos países. Cada uno hace lo que quiere. Lo hemos visto en Canadá. También hay algunas multinacionales en Canadá que tienen que cumplir una serie de legislación y muestran, ¿no? y realmente revelan esta información. En Brasil no están publicando esta información, no están cumpliendo, por lo tanto, la ley. Debería ser obligatorio el hecho de publicar la información. Es una cuestión básica, porque realmente así podríamos estar en pie de igualdad, al menos para las personas, sí, o para las empresas que están presentes en distintas sedes, en distintos países. Está claro que en Brasil no es lo mismo que en Canadá o en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues por la legislación de cada país. Con lo cual no tenemos una agenda que contemple este aspecto, pero sí que necesitaríamos una serie de referencias. Es decir, por ejemplo, pues en Inglaterra o en Canadá pues se hace de esta manera y en cambio en Brasil no, se está haciendo totalmente distinto. Yo creo que es importante que las mujeres, pues sí, tengan los mismos derechos en Brasil como en otros países, pero para eso también tenemos que seguir nosotras los mismos principios. El progreso que hemos hecho en las negociaciones colectivas, sobre todo en el sector químico, pues ha sido pues, toda esta formación, la formación de líderes sindicales que han podido intervenir, que han podido participar de forma con buena preparación a estas negociaciones. Eso debería ser así a escala nacional o tener incluso pues, unas directrices internacionales. Pero bien, muchísimas gracias por dejarme intervenir y muchísimas gracias por invitarnos en esta mesa redonda. Gracias. Suggestions, including, having some international guidelines, training, better pay transparency. Interesante estas propuestas sobre mayor transparencia, directrices, y esto nos devuelve un poco a lo que dijo Claudia, la transparencia. En breve probablemente haya legislación sobre transparencia de remuneración, que será evidentemente una aportación importante para cerrar esa brecha salarial. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál deberían de ser las nuevas prioridades, actuaciones en Austria
y también en Europa para cerrar esa brecha salarial. ¿Y qué podría contribuir aquí Industrial Global Union? Son muchas preguntas, ¿verdad? Muchas gracias. 3 minutitos. Sí, muchas gracias. Intentaré contestar. Volviendo a la situación en Austria, brevemente, en cuanto a esta directiva sobre transparencia de remuneración que está en ciernes. En Austria tenemos una situación de partida muy buena, porque el 98% de los asalariados están regulados a golpe de convenio salarial, lo cual de entrada ya es una buena situación de partida. En los convenios colectivos, lo que es la valoración del trabajo, la clasificación, todo eso ya es parte del todo. Ahora, no sabemos lo que pasa dentro de las empresas necesariamente, donde ocurren cosas que no son necesariamente de nuestro gusto. Pero lo importante es insistir en las categorías salariales de menor retribución, donde hay mayor representación de mujeres. Es ahí donde hay que subir más el listón cuando se negocie colectivamente los salarios. La idea es que se mejore la remuneración en esos rangos, para bien sobre todo de las mujeres. Luego, otra cosa muy importante, hay muchos países que desconocen el concepto de la no discriminación entre géneros, cosa que también era el caso en nuestro país antes de 2011. Es decir, esa idea de que haya igual remuneración a igual trabajo es algo en lo que hay que insistir, porque las empresas no están por la labor, no les interesa e intentan diluir este esfuerzo. Ahora lo importante es forzarles con esta directiva a las empresas la mano para que realmente muestren esa transparencia. Es cuestión de el grado de cobertura con los convenios laborales, que no es igual en todas partes. Hay que insistir. Por ejemplo, nosotros hemos intentado también incorporar esto a la normativa que regula los comités europeos. Es algo fundamental que figure ahí el tema de igualdad de retribución. Y luego es muy importante ver cómo se va a transponer la directiva a los distintos planos nacionales. Luego, hay que valorar el trabajo, porque el trabajo físico a día de hoy merece más reconocimiento que los trabajos de cuidado, care en inglés, que es donde están especialmente representadas las mujeres, que también ejercen esos cuidados en el ámbito doméstico. Y además es un trabajo muy altamente cualificado que hace que la sociedad siga funcionando como se ha visto en época de pandemia y aún así no se reconoce adecuadamente. Entonces, ¿qué puede hacer Industrial Global Union? Pues plantear esto a golpe de exigencias, de cómo se puede evaluar de forma nueva y justa el trabajo de unos y de otros, que se haga de forma justa. Si se hace un menor esfuerzo físico, pero un esfuerzo muy monótono, también tiene que valorarse. Y luego la formación a lo largo de toda la vida. Seguir adquiriendo cualificaciones también en cuanto a la digitalización. La industria va avanzando. Luego también la solicitud de reducir la jornada laboral
y sin que esto suponga una pérdida de ingresos. Las personas cada vez tienen que trabajar más y eso se cobra un precio en la salud. Y hay que crear las condiciones marco también que permitan que las mujeres puedan tener un trabajo remunerado. Aquí Industrial tiene un papel a desempeñar. Luego está el convenio de la OIT 190, la violencia y el acoso en el lugar de trabajo. Fundamental. Hay que insistir en aquellos países que todavía no lo han ratificado y luego hay que llevarlo a la práctica, que esa es una parte fundamental porque toda mujer tiene derecho a una situación laboral exenta de violencia. Así que eso es lo que queremos al fin y al cabo. Todas queremos lo mismo, que las mujeres puedan vivir con autonomía y eso pasa por un buen trabajo para que les permita esa independencia. Y eso es lo que tenemos que apoyar desde Industrial. Muchas gracias, Claudia. Esperamos, desde luego, ver aplicada esa directiva de la Unión Europea. La campaña de los sindicatos, de hecho, ha buscado que en la nueva directiva se hiciera referencia al papel decisivo de las organizaciones de los trabajadores, las organizaciones sindicales, a la hora de diseñar programas y crear mecanismos de transparencia de remuneración. Ha sido una campaña muy larga, pero que ha tenido resultados muy sólidos a la vista de todos. Así que muchísimas gracias a nuestras oradoras en la mesa redonda que han aportado perspectivas muy distintas de distintas partes del mundo. Nos han dado cuenta de lo que se ha aprobado en unos y otros países. Evidentemente hay diferencias en lo que respecta al contexto, pero luego hay afinidades, puntos en común, sensibilizar, formar sobre esa infravaloración del trabajo de las mujeres, el tema de la transparencia, de la remuneración, etcétera. Pero antes de concluir nuestros debates de hoy, permitidme que ahora abramos un turno de intervención para que puedan intervenir los miembros del Comité de Mujeres y los demás asistentes. Quizá haya quienes quieran aportar ejemplos de distintas estrategias en sus respectivas organizaciones sindicales. Y luego está la parte de cómo reforzar la negociación colectiva en esta materia, poner en común experiencias y qué tipo de estrategias querríais impulsar, qué ideas se os ocurren, incluido lo que podría contribuir a estos efectos Industrial Global Union en el futuro. Así que quien quiera intervenir, que levante la mano virtual. O bien, también, si quieren hacer preguntas, lo pueden hacer en el chat. Y tenemos, por cierto, 15 minutos para esta parte. Bueno, 30 minutos. Interrumpo, perdona. Y si quieres, te echo una mano para identificar solicitudes de palabra. Aquí hay dos. Por un lado hay one y luego listenate. Tenemos 30 minutos. Estupendo. Yo creía que teníamos que concluir a -4. Estupenda noticia me has dado. Gracias. Yes. Creo que puedo intervenir, ¿verdad? Bueno, algo obvio que están haciendo también los sindicatos es intentar animar a las mujeres a que sean parte de los comités de negociación. Ahora, un desafío adicional es que cuando se hace una solicitud, por ejemplo, para que un empleador habilite espacios, por ejemplo, de tipo de guardería, pues a veces esto se tilda un poco de cosas de mujer. Luego es cosa de identificar casos en los que hay una segregación
de las mujeres a una nueva categoría laboral donde hay una menor remuneración. Eso lo hemos planteado ante la Comisión de Derechos Humanos, que no nos dio la razón, aunque era bastante obvio lo que buscábamos. Luego está el material formativo donde se aprende a determinar hasta qué punto es equiparable o no el contenido del trabajo y la remuneración. Nosotros en Corea estamos a la cola realmente. Tenemos un mercado laboral muy segregado y este tema es algo a lo que tenemos que prestar especial atención, sobre todo en vista del desafío de Industria 4.0. Aquí tenemos una serie de desafíos. La automatización que elimina puestos de trabajo de mujeres, por ejemplo, la segregación laboral. A ver, que no me trabe yo al decir segregación. Muchas gracias. Pues puntos muy útiles, muchas gracias. Segregación del mercado laboral, segregación laboral, clasificaciones laborales y también grupos separados de negociación colectiva, donde también se hace difícil ese cotejo. ¿Quién más quiere intervenir? De Brasil. Lucineide Barja. Buenos días. Esta es una reunión muy importante. Hablar de lo que afecta a las mujeres, concretamente a las mujeres trabajadoras. Lo que me parece especialmente importante es que haya más participación de mujeres en el movimiento sindical. Si las mujeres no se sienten tan parte de la organización sindical, parte de las negociaciones colectivas, será difícil avanzar como queremos. Ha habido ejemplos claros que ha aportado Nilsa, que por cierto es la única mujer que participa en esas mesas de negociación. Así que es fundamental que haya más presencia de mujeres para que logremos resultados. Luego también, ¿qué puede hacer Industrial para ayudarnos en este proceso? Nilsa ya dijo que las empresas se manejan de manera distinta según el país en el que estén. Entonces, ese tipo de políticas hay que plantearlas en modo de red, en las negociaciones, es decir, en todo lo que pueda hacer Industrial para que las mujeres estén más incluidas, más representadas. Industrial puede garantizar una mayor inclusión de las mujeres en estos espacios de negociación, también a nivel internacional y en esas redes de los trabajadores. Mayor participación de mujeres, por tanto, para realmente poder avanzar. Gracias. Sí, muchas gracias. Esto nos devuelve a la importancia de la representación de las mujeres en los sindicatos y que las mujeres estén presentes en las negociaciones colectivas. Tracy Ramsey ha pedido la palabra de Unifor. Sí, gracias. Se me había ocurrido algo escuchando a las últimas intervinientes. Es cierto que hay legislación de igualdad de remuneración que no es perfecta y quizá
industrial podría buscar las mejores prácticas legislativas a nivel global, refundirlo en un documento que lo podamos compartir entre todos y todas, porque es importante evitar errores y coladeros con los que nos hemos encontrado. En Canadá y en otros países, las empresas intentan hacer la contra y buscan ese contacto con los legisladores para garantizar que se perpetúe ese equilibrio de poder existente. Así que la legislación, aunque es un avance, no ha completado el esfuerzo porque quedan cosas por mejorar, cuestiones que corregir. Nosotros estamos realmente empezando con la fase de aplicación. Así que ¿nos podríais ayudar a entender lo que significa realmente estas cuestiones? Compartirlo es fundamental. A nosotros nos ayuda a la hora de intentar identificar esas lagunas, esos coladeros, aquello que nos pone en desventaja a los empleados y empleadas, aún en este marco de nueva legislación progresista. Así que poner en común eso, ponerlo en red, digamos, nos permitiría tener una idea de qué es lo mejor que existe ya. Sí, y nosotros podemos aprender mucho de vosotros en cuanto a esta legislación más reciente, que desde luego es progresista, pero claro, hay que aprender también de lo que queda por hacer, de esos huecos y lagunas. Gracias. Tracy, ¿alguien más? Christine Olivier, de Industrial, y luego la hermana Agnes de Ghana. Christine, buenas tardes a todas. Da gusto veros. Bueno, me intervengo relativamente tarde porque yo quería centrarme en la perspectiva de futuro. Así que quizá podríamos escuchar primero a Agnes. Yo preferiría hablar cuando hayan hablado todas las demás. Ningún problema, Cristina. Agnes, adelante. Buenas tardes. Muchas gracias por esta oportunidad. Yo quería hablar de la educación, de la formación. Todos sabemos que la falta de empleo o el desempleo ha reforzado mucho esta brecha salarial. Y si no se hace un esfuerzo grande de formación, la legislación tan estupenda se quedará en letra muerta. Así que todos, de forma muy consciente, tenemos que hacer un esfuerzo formativo para las mujeres, sobre todo en cuanto a la brecha salarial de género, para que entendamos lo que hay. Esa era mi observación. Gracias. Gracias, Agnes. ¿Alguien más? A lo mejor queréis compartir experiencias de lo que ha funcionado, de lo que no, algún desafío con el que os habéis topado, algo que querríais que se haga en vuestras organizaciones sindicales o en industrial. Ahora tenéis la oportunidad de aportar ideas. ¿Alguien más? Porque si no, le damos la palabra directamente a
Christine. Muchas gracias a Jane y a todas las hermanas que han participado en esta mesa redonda, que nos ha dado mucha información, nos ha enseñado mucho y nuestras hermanas nos han señalado lo mucho que queda por hacer. Y yo, mientras iba escuchando, pues me vino la idea de otra sesión más para hablar de estrategias claras. Evidentemente, el objetivo final de Industrial siempre es desarrollar herramientas para nuestras afiliadas que permitan implicarse y tener debates con fundamento para lograr colmar esa brecha salarial. Evidentemente, podemos recopilar ese documento y crear un pequeño comité de mujeres donde se recojan las mejores prácticas y se desarrollen herramientas que nuestras afiliadas puedan utilizar para cerrar esa brecha salarial. Y claro, está el tema de la sensibilización, entender lo que significa igual remuneración para trabajo de igual valor y lo que es la brecha salarial, porque incluso nuestros líderes al más alto nivel, pues no tienen claro qué se entiende por brecha salarial, por esa igualdad de remuneración a igual valor del trabajo, o sea que queda mucho trabajo de sensibilización que hacer y mucho trabajo en general. Así que hay que desarrollar esas herramientas para poder ayudar a nuestras afiliadas para que esto se debata y para que las mujeres estén debidamente incorporadas a las negociaciones colectivas. En el país del que yo provengo, durante años hemos luchado para lograr que las mujeres formaran más parte de los equipos de negociación colectiva. Pero no basta con eso, con incluirlas así sin más. Previamente tienen que pasar por una formación para que puedan hacer una aportación con fundamento. Así que, visto lo visto, creo que tenemos que ponernos manos a la obra y estudiar cómo podemos hacer para hacer avanzar estos debates y estas herramientas para bien de los afiliados y afiliadas. Eh, Así que Jane, muchísimas gracias una vez más por ayudarnos con este esfuerzo por entender qué trabajos tenemos que emprender y muchísimas gracias a las miembros de la mesa redonda y también a las participantes por vuestras aportaciones. Muchísimas gracias. So thank you everybody and I'm leaving the meeting. Muchísimas gracias a todos. Dejo la reunión aquí, pero estoy encantada de haber participado en este debate tan enriquecedor y también les deseo lo mejor en toda esta labor, en esta lucha para conseguir la igualdad y para colmar la brecha de género. Estoy encantada de ver todas estas nuevas estrategias, todas estas nuevas acciones y propuestas de Industrial. Les deseo lo mejor para en esta reunión del Comité de Mujeres. Gracias. También muchísimas gracias a Jane, en mi nombre, por el hecho de participar en esta sesión de hoy. Me gustaría agradecer también a todas las oradoras y todas las que han intervenido también en el debate. Ha sido realmente enriquecedor, nos ayuda, nos da mucho material sobre el cual reflexionar para desarrollar y diseñar nuevas medidas para colmar la brecha de género y conseguir una igual remuneración, un trabajo de igual valor. Esperemos volver a reunirnos todos en breve.